abuelo era oriundo de Texistepec, en el estado de Veracruz, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros de Minatitlán, en la región conocida como Ruta Olmeca. Pero vivía en un pueblo cercano llamado Acayucán. Los fines de semana eran comunes que visitara a sus amigos del barrio de San Miguel y se hacían acompañar de ficheras para tomar aguardiente y bailar hasta el amanecer en las cantinas locales. Mi abuelo bebía mucho, se perdía por días en las sendas, borracheras, y era común que regresara a su casa a pie, sin camisa o la chaqueta o inclusive el sombrero puesto. Ha llegado a llegar incluso descalzo. Él era jornalero, trabajaba duro arreando ganado a pesar de su edad. Ya casi tenía los 60 entonces, cuando le sucedió este extraño episodio que a continuación les contaré. Sucedió que cierto día hubo una fiesta popular en Texistepec. El abuelo había estado esperando con ansiedad esta celebración para poder dar rienda suelta a su vicio y pasarla bien con sus amigos, los cuales le tenían aprecio y muchos de ellos le permitían quedarse en sus casas a pesar de los reclamos de sus mujeres, mismos que eran acallados por sus parejas. Una de esas mujeres era la esposa de don Emilio, uno de los más viejos amigos de mi abuelo, y lo odiaba por sonsacar a su marido también alcohólico, y más por el hecho de llevar en ocasiones a mujeres de la vida galante que muy a pesar las tenía que atender. A riesgo de ser silenciada a sus reclamos ante aquellas mujeres, eso la llevó a desear la muerte de mi abuelo y a buscar quien la ayudara para poder dañarlo, pues creía fielmente en la brujería, y en su búsqueda se encontró una anciana que iba a vender hierbas en el mercado dominical y, platicando sus problemas y sus quejas, coincidieron en que la mejor forma de acabar con él era un mal de ojo. Así ambas mujeres lograron hacerle un trabajo a mi abuelo, según confesiones de la esposa de don Emilio: cocinarlo en un cementerio y así imponerle un espíritu acosador por medio de un entierro simbólico para que no dejara dormir a este o comer o tomar. Sin embargo, algo salió mal, ya que desencadenaron algo aún más oscuro y horrible que acabó con sus vidas. Los primeros efectos de la brujería los sufrió el abuelo durante la fiesta a la que él asistió. Luego de una fenomenal borrachera, él y sus amigos empezaron a bromear, pues don Emilio le había comentado sobre lo que quería hacer su esposa, y se pusieron a bromear de este tema. También del diablo y sus apariciones en caminos de tierra aledaños al cementerio. Sobre una leyenda muy conocida por muchos ahí, pero que nadie había corroborado. El abuelo, retando a la suerte, bromeó en que iría por el diablo y le invitaría a tomar con ellos. Lo llamaron de muchas maneras. Enojado, tiró las sillas de alambre de la cantina improvisada donde bebían y le dio un gran trago a una botella de chamizal. Se fajó, se acomodó su sombrero de palma y, tambaleándose, empezó a caminar por un camino que conducía a las inmediaciones del cementerio. Los amigos, entre risas y burlas, le decían que también trajera mujeres y cigarrillos, mientras el abuelo caminaba por entre las calles solas y oscuras del pueblo. Se comenzó a sentir enfermo de la barriga y empezó a vomitar a consecuencia de mezclar los alcoholes sin medida. Mareado y tambaleante, llegó a la entrada del cementerio y se sentó en sus escaleras para recuperar la fuerza. Su cordura se cuestionaba qué es lo que hacía ahí. Recordando lo que había pasado con sus amigos y el reto que había tenido que hacer, sintiéndose agobiado, intentó regresar, pero recordó que debía entrar, pues se harían la burla de él. Le dio un trago a una pequeña botella de mezcal que llevaba en la bolsa, y apenas llegó al final de la puerta, pudo ver unos caminos de tierra que la gente con el paso del tiempo habían hecho por su andar y que formaban una Y que conducía a unas parcelas vecinas. Cuando él ya estaba dispuesto a entrar, recordó entonces aquella vieja leyenda en la que se mencionaba que por esos lugares había una cueva en donde podías encontrar al demonio y encontrar diversos placeres en los cuales podías sumergirte a cambio de tu alma. Imaginaba esto
entre sonrisas de borracho, cuando comenzó a sentir algo de frío y a pesar de ser una calurosa noche de verano, le dio un último trago a la botella de mezcal y la arrojó a la pared del camposanto, rompiéndola. Se acomodó el sombrero y se dispuso a regresar con sus amigos. Se sentía estúpido y en medio de la nada. Apenas se giró y dio un paso cuando sintió un aroma peculiar en el aire. Era humo de cigarrillo. Al ver a los alrededores y las arboladas, se sorprendió de ver a lo lejos en el camino de tierra a una mujer parada sobre un árbol que fumaba. Al principio pensó que se trataba de una vecina, pero al mirar mejor se dio cuenta que era una mujer muy exuberante, de cabellos rizados negros y un cuerpo bien formado, que lo invitaba a estar con ella. Para acrecentar el deseo, la mujer vestía un diminuto vestido rojo que dejaba ver su espectacular figura. Ella lo invitó a ir. En tanto caminaba, él internándose en el oscuro camino y tropezando de manera frecuente por el vértigo producido por el alcohol que había ingerido antes. Miraba a lo lejos el andar de la mujer que apenas ya se veía. Caminó un buen rato y se alejó demasiado del cementerio y de las casas, quedando frente a una pequeña barranca en donde vio una especie de casa mal hecha de bloques, sin revocar, en donde se escuchaba música y ruido de cantina. Ahí, en medio de la nada, vio la construcción en donde se metió la mujer. Y ésta lo volteó a ver antes, con una leve sonrisa, como intentando que se imaginara lo que iba a lograr obtener si entraba ahí con ella. Mi abuelo bajó por la pequeña barranca, cayéndose y lastimándose con las rocas. Cuando por fin estuvo frente a lo que parecía ser una cantina improvisada, vio una cortina en la puerta y al hacerla a un lado, sus ojos no podían creer lo que miraban. Dentro de aquella casucha había una gran y surtida cantina, repleta de botellas de finos licores y cervezas. Las mesas estaban limpias y nuevas. Lo mejor eran las mujeres, muy hermosas, que parecían esperar parroquianos para tomar. Sobre la fina barra estaba apoyada la hermosa mujer de vestido, destapando una cerveza, de la cual salió un borbotón espumoso que fue tomado de manera sensual por esa mujer. Mi abuelo no podía creerlo y entró. La mujer le dio una cerveza y mi abuelo la tomó, sin saber que había sellado un pacto con esta mujer. Al terminar la cerveza vio con extrañeza que todo el lugar estaba completamente apagado, solamente iluminado por una veladora en medio de aquel cuarto. La música, la barra, los licores y las mujeres habían desaparecido. Él estaba reaccionando de todo lo que había visto, lo cual parecía una alucinación. Aquello le causó temor y extrañeza, y cuando apenas iba a salir del lugar asustado, sintió que la muerte le tocaba la espalda, seguido de un bramido que hizo que sus piernas temblaran, y al abrir sus ojos del susto y con cautela se percató que entre las sombras había algo que lo observaba. Ahí su borrachera desapareció y la cordura lo abandonó al ver que aquello era más oscuro que la misma noche. Debajo de la mesa, al fondo, había un ser muy horrible, con cuernos, que lo miraba con unos ojos que parecían un par de destellos que parecían fuego. Pero lo más aterrador eran el par de cuernos retorcidos que parecían salir de aquella cabeza. Eran una especie de cabeza de chivo cuyo hocico botaba vapor que apestaba, mezclándose con la podredumbre de ese lugar, el cual no era reconocible a lo que había visto antes. Cuando se escuchó una especie de sonido como pezuña y vio que los ojos se acercaban, él empezó a correr. ¿Que no vas a llevarme con tus amigos?, se escuchaba. Mi
abuelo al correr dice que tropezó con algo y que despertó en medio de varias tumbas. El sol del mediodía le calaba y el dolor se apoderó de todo su cuerpo, la resaca y, además, estaba desnudo. Juró por enésima vez no volver a tomar. Como pudo, se paró y se cubrió con unos cartones que encontró en su camino. La gente que estaba por el lugar lo miró con asombro y con asco. Estaba cubierto de tierra y tenía múltiples heridas en la cabeza y en la espalda. No recordaba mucho, y entonces al mirar a unos chiquillos con máscaras de carnaval, lo recordó. La corriente eléctrica que recorrió su cuerpo lo alertó y recordó que había pasado la noche anterior. Corrió con rumbo a la casa de don Emilio, espantado. Se había olvidado, inclusive ya de su desnudez y del dolor. Al llegar a casa de su amigo, vio con extrañeza que había mucha gente congregada en el lugar, e incluso una patrulla estaba afuera. Escondiéndose, logró llegar a la parte trasera de la casa y tomó ropa sucia que había en un canastón y se cubrió con ella. Entrando en la casa, vio como la mujer de don Emilio estaba en el suelo, teniendo convulsiones, y otra mujer a su lado, con una cara de haber visto a la misma muerte. Mi abuelo tomó a su amigo del brazo y lo llevó más al fondo. Mi abuelo le preguntó que qué estaba ocurriendo. Emilio le contó que durante la madrugada, al ver que no había regresado a la cantina, todos se fueron a sus casas y él, apenas entrando a la suya, vio a la anciana amiga de su pareja tirada en el piso doliéndose del pecho y a su esposa gritando desgarradoramente, diciendo en repetidas ocasiones que el diablo había venido por ellas. Él, sin poder explicarse qué sucedía, tomó a su mujer y le propinó unas bofetadas para hacerla reaccionar sin éxito. Y ésta cayó al piso rezando con gritos desesperados, mientras que la anciana, que estaba tirada agonizando, víctima de un preinfarto. El abuelo, al escuchar esto, sintió que sus piernas le fallaban y se sentó en el piso con malestar, y por la borrachera terminó quedándose dormido. Mi abuelo le contó al amigo la experiencia que había pasado, y él no creía, hasta que vio las marcas de pezuñas en la espalda de mi abuelo. Aquello era increíble y todo estaba de alguna forma relacionado. Sin decir más, él se retiró de Texitepec y nunca más regresó, encerrándose en su casa durante mucho tiempo. A partir de ese momento, mi abuelo fue acosado durante mucho tiempo con visiones y presencias demoníacas en su casa en Acayucán. Veía al diablo rondar su casa por las noches y detrás de él, en sus sueños. Increíblemente le iba muy bien en el trabajo y fue ascendiendo hasta casi llegar a la presidencia de su compañía, en la que alguna vez fue solo un empleado. Al principio fue con innumerables brujos y chamanes para poder curarse y nunca lo logró. Vivió y murió solo a presa del temor y las enfermedades producidas. Cuando nos contó esta historia no lo podíamos creer hasta que nos enseñó las marcas de las pezuñas en su espalda, que eran cicatrices muy grandes y espeluznantes. A la esposa del señor Emilio no le fue mejor. Les empezó a ir mal económicamente y ella con don Emilio salieron huyendo del pueblo eventualmente, aunque dicen que eso no les valió nada. La señora regresó tiempo después para ser enterrada en el cementerio, y con ella se llevó la maldición que le impuso mi abuelo, que después de todo logró su cometido. Dejó de beber y de parrandear, a costa de la vida de la esposa de don Emilio, la anciana hierbera, y la de mi abuelo. Desconozco si esto repercute en la descendencia, pero supongo que el tiempo lo dirá.